Bien, nuevamente buenas tardes a todos. En el día de hoy la propuesta es subir un nuevo video con contenidos educativos propios del cronograma de la clase para el día de la fecha y para completar el desarrollo de las lesiones. Recuerden que ya tenemos subido un video que habla de los tipos penales de lesiones dolosas en sus 3 variantes comisivas juntamente con la agravante prevista mirando el artículo 80 y la atenuación contemplada, captada en el artículo 93, y en ese sentido con la mirada puesta en el 81.1a, esto es, lesiones ocurridas en circunstancias de emoción violenta. Hablamos en otro video de lo que son las lesiones culposas, con una mirada o una puesta en foco de cómo el Código Penal proyecta sus tipos penales que desde el punto de la vida del aspecto de la culpabilidad proyectan en la culpa, desde el aspecto subjetivo del tipo penal, y en ese sentido desarrollamos los conceptos de negligencia, de impericia, de conducta violatoria del deber de cuidado, de una conducción antirreglamentaria cuando se trataba de vehículos con motor. Esto es, desarrollamos en grandes rasgos y dimos semblanzas de las figuras culposas, su particular modo de decir o punir conductas, a diferencia de lo que son los tipos dolosos que contienen la conducta prohibida. En ese sentido recorrimos las disposiciones de los artículos 84, 84 bis, que tienen que ver con los homicidios y lesiones culposas, y entiendo que los homicidios culposos y su proyección en el 84 bis de aquellos ocurridos en ocasión de la conducción antirreglamentaria, imperita o imprudente de vehículos con motor, y luego las lesiones culposas previstas en los artículos 94 y 94 bis, que no son más que reflejos del 84 y 84 bis, con una descripción similar, porque se trata de figuras culposas y en las cuales el resultado obviamente se proyecta en un daño en el cuerpo y en la salud, y para ello debíamos tomar las previas categorías que desarrollamos al dar los tipos penales de lesiones, esas definiciones. El conglomerado de lesiones que están dentro del bien jurídico que tutela la vida de las personas, ya definimos la instancia del bien jurídico o el aspecto de la vida que está captada por este tipo de figuras penales. Se completa ahora con las figuras de homicidio y lesiones en riñas, también enmarcadas dentro de los delitos contra las personas, en este caso en el capítulo 3, siempre hablando del título 1 de los delitos contra las personas. Hay 2 artículos que regulan las figuras de homicidio y lesiones en riña. El 95, que refiere cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas resultara la muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, estos son lesiones graves o gravísimas, sin que constare quiénes las causaron, y esto es un elemento medular para la aplicación del tipo, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia, otro dato significativo de nota, sobre las personas del ofendido, y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en el caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesión. Hay algo que del artículo a ustedes ya les saltará a la vista con una significativa relevancia, que tiene que ver con los montos de las penas. Insisto con esto, nosotros no exigimos que ustedes conozcan los montos de las penas, ni aún si el tipo penal convive con más de un tipo de sanción. Esto es, si a la pena de prisión, que es, por decirles de algún modo, la que se encuentra más extendida en las figuras penales, se le suba la de multa o la de inhabilitación, ni tampoco los años de pena que prevé la figura. Pero hay un dato llamativo, que estamos hablando que cuando otros, a partir de las violencias ejercidas, sin poder determinar esa circunstancia de quién aplicó la sanción que desencadenó la agresión que desencadenó el resultado, de causa a otro la muerte, esa muerte
está tipificada con una pena de 2 a 6 años de prisión. Y será de 1 a 4 años en caso de que, producto de esas agresiones en el cuerpo o en la salud, se causen lesiones del tipo del artículo 90 y 91, o sea, lesiones graves o gravísimas en un contexto de una riña o de una agresión. Si miramos esta sanción penal del 95 con el monto de pena del artículo 79 o aún con otras figuras de homicidios atenuados, estamos hablando que matar a otro en un estado de emoción violenta se le impone una pena de 3 a 6 años, misma pena que ocurre si alguien mata a otro en circunstancias o que enmarquen dentro de las circunstancias del mal llamado homicidio preterintencional. Esto es una pena también de 3 a 6 años de prisión. Aquí, evidentemente, hay una sanción punitiva muy, muy baja en relación al autor. Y eso está relacionada precisamente con el modo de ocurrir el resultado, lesivo o mortal, al cual nos vamos a abocar seguidamente a su tratamiento, con la mención incluso de un precedente jurisprudencial que ha venido de alguna manera a salvar la constitucionalidad de la figura, que es el precedente Antiñir, que ustedes ya lo tienen a disposición en lo que fueran los materiales que se les entregó en las primeras clases del dictado presencial de la asignatura que tuvimos ocasión de dar. Para ello, nuevamente, me voy a auxiliar de una especie de apunte que me he confeccionado para que la clase tenga un desarrollo secuenciado y no se escapen en este modo de dictado de aspectos que entiendo son de esencialidad para ustedes, para que conozcan y puedan desentrañar la figura. Como siempre decimos, el desarrollo de cualquier figura penal de la parte especial nos gusta realizarlo siempre haciendo una referencia al bien jurídico, luego hablar de los sujetos, luego hablar de las definiciones que traen los artículos en su configuración objetiva normativa y luego hablar de los aspectos objetivos y subjetivos de la figura, para dar una semblanza final sobre la consumación, la posibilidad de la tentativa y qué ocurre con la participación criminal. Estos, mejor dicho, porque hay otro artículo que es el 96, que refiere a las lesiones leves ocasionadas en el contexto de la riña o agresión, las tipifica el legislador por separado. Son 2 artículos de la parte especial del Código Penal que están dentro o enmarcadas dentro de lo que es la tutela del bien jurídico vida humana, ¿sí? El capítulo 3 del título 1. En este sentido, el bien jurídico, como dijimos, sigue siendo la vida humana y la integridad física o psíquica del sujeto pasivo. Claramente, ese es el norte inmediato del bien jurídico. Esto es la tutela de la integridad física y psíquica del sujeto pasivo dentro de lo que es el resguardo de la tutela de la vida humana, que está llamada a proyectarse en estas figuras del título 1 del Código Penal. Desde el punto de vista del aspecto subjetivo, decimos que esta es una figura dolosa, y en cuanto a los sujetos del delito, puede ser cualquier persona, tanto aquella que se enmarque dentro del lado del sujeto activo o los sujetos activos como de la parte del sujeto pasivo. Solo se requiere, sí, un sesgo, un rasgo que le da un sello particular a esta figura, que está relacionado con la necesidad de que haya participado aquel que se precie de autor o que se lo involucre en una situación de autoría en el marco de un homicidio o lesión en riña, que haya participado efectivamente en la riña y que además haya ejercido violencia sobre la persona de la víctima. O sea, no basta con la participación, esto es con el acto de acercarse a la secuencia, ya vamos a describir como tumultuosa, del acometimiento de varios contra uno o de varios de un lado contra varias personas de otra, sino que a la participación le debemos sumar el efectivo ejercicio de violencia sobre la persona desde ya de la víctima. Es indiferente que esa intervención se produzca desde el inicio o sobrevenga en el evento
captado por la norma como una riña de agresión. Puede ocurrir que la persona ocurra el evento en una posición contemplativa y que en su devenir haya generado o puesto en acto una actitud de partícipe y haya ejercido la violencia que requiere la norma para su punición. Esto es, puede haber participado del inicio o en el devenir, claro está. En igual sentido también, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, incluso un tercero, que haya intervenido tal vez para separar los contendientes y no se encuentre implicado dentro de los partícipes, esto entrecomillado, de lo que se define como un contexto de riña o agresión. Las acciones típicas de las figuras son las de matar o causar lesiones mediante el uso de violencia, por lo cual esta es una infracción que se reprime con una pena, como ya lo hicimos notar, sensiblemente inferior a la prevista para los delitos dolosos respectivos de homicidio y lesiones, en función de la indeterminación del autor. Esa sería la razón de ser de esta menor punición, porque aún si miramos no solamente la mención que les hice al inicio de la clase, mirando las sanciones penales con las que el artículo 79 combinaba el homicidio simple, o aún esas figuras atenuadas de homicidios del artículo 81, inciso 1, letra A y B, aún si miramos las lesiones graves o gravísimas, nos encontramos con que aquí tenemos una pena significativamente disminuida. Y la razón de ser de ello es precisamente la indeterminación del autor. Vamos a definir ahora qué es una riña y qué es una agresión, porque son elementos normativos del tipo penal que nos exigen su definición para saber si la conducta o el contexto fáctico que estamos analizando se encuentra enmarcado. Las personas se encuentran enmarcados en la situación típica. Así diremos que por riña, esto lo podemos escrutar de cualquier manual de parte especial. Invito a que lean sobre este tema Bonpadre, si tienen acceso a un tratadista más clásico, está muy bien desarrollado en Fontambalestra, o un código comentado como el de D'Alessio, de hecho el código comentado de parte especial. Todos ellos nos van a decir que la riña es un acometimiento súbito, y ahora vamos a decir qué quiere decir esto de súbito, recíproco y tumultuario, de más de dos personas, de manera que no pueda llamarse riña al acometimiento de varios contra uno. Eso no es una riña, y eso también nos lo enseña Soler. Entonces, definimos a la riña como el acometimiento tumultuario, de más de dos personas, súbito, recíproco, y que obviamente se tiene que proyectar en un resultado lesivo de la especie del 90 y 91. Si ocurre el artículo 89, será de aplicación la figura contemplada en el artículo 96, o la muerte de alguna o algunas personas. Eso es la riña, que tiene que ver con lo de súbito. Súbito se echa de bruces con otra terminología, que es el evento premeditado, y ahí estaríamos entrando en categorías de la parte especial del derecho penal. Acá tenemos un evento súbito, insisto con esto, de acometimiento recíproco, tumultuario, y ahí eso impacta en la indeterminación del autor, de más de dos personas, de modo que quedan fuera del concepto de riña esto de varios contra uno. La riña continúa, y en esto me voy a servir de los tratadistas como Núñez, Creus o Bonpadre. En todos ellos van a encontrar sin fisuras estos que comparten estos conceptos, una lucha recíproca y confusa, en eso proyecta lo de tumultuario, entre más de dos personas que tiene lugar imprevista e instantáneamente. Ahí está la característica de lo súbito del evento, en forma rápida y desordenada, sin un concierto previo, de manera tal que el desenlace sale de alguna manera del dominio de los participantes de la contienda para entrar en el dominio de esta. ¿Sí? La mayoría entiende que la riña debe ser tumultuaria, y ahí está el sesgo de la imposibilidad, por lo súbito, por el contexto, diría yo, atropellado de obrar, la posibilidad de individualizar a quién fue el autor del suceso que concluye en una lesión de las tipologías que están descritas, o aún de un resultado muerte, en la medida que se identifique a la persona que participó
y que ejerció violencia sobre la persona lesionada o finalmente fallecida. En relación a esta falta de individualización del autor, nos ayuda mucho la jurisprudencia al decir que es la primer condición negativa para que sea aplicable la disposición del artículo 95, es sin duda esta, o sea, que no tengamos individualizado al autor. Se identifica en la jurisprudencia, en los fallos que podemos relevar, que he relevado personalmente, esta necesidad o como rasgo o sesgo de condición negativa para la aplicación de la disposición del artículo 95 del Código Penal. De modo que, en ese sentido, se hace preciso agotar la consideración de las posibles autorías de unos varios partícipes y para ello, entonces, hay que descartar de esta calificación todo caso en el cual la muerte o las lesiones sean realmente la obra común de varios, ¿sí? Para que proceda entonces la represión, diríamos, más benigna del Código, su benignidad parte de la sanción, del reproche con el que están combinadas estas conductas, es necesario que la muerte o las lesiones, leves, graves o gravísimas, acontezcan por una causa eficiente del resultado originada en los corriñentes, o sea, que no obstante lo cual, de ellos, que no conste de cuál de ellos, pertenece, le es propiedad la causa lesiva, y que la subjetividad de quienes ejercieron esa violencia sea indeterminada e independiente de los restantes involucrados. Entonces, sobre este aspecto, entiendo que hay un plafón de entendimiento suficiente de lo que es la riña, que debemos descartar y ahondar si nos posicionamos de acuerdo al rol que nos toque para encuadrar un hecho en un supuesto de riña, descartar toda posibilidad de determinar al o los autores, porque en el caso que el evento, ya sea porque no resulte súbito o ya sea porque tenemos identificado al o los autores que en una conjunción subjetiva han decidido acometer contra un otro o varios otros, fatalmente la circunstancia de la riña desaparecerá y se aplicarán las figuras que hemos recorrido anteriormente con aplicación de las reglas de la autoría y participación que se corresponden con la parte general a partir del artículo 45. Ahora debemos definir qué es la agresión, porque recordemos que el tipo penal habla en una riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas. Esto del número de más de dos tiene que ver con esta necesidad de indeterminación del autor, o sea, si tenemos un agresor, un agredido y un resultado, mucha discusión no habrá sobre quién fue o sobre quién se van a posar los ojos para determinar un juicio penal a la hora de castigar la conducta. Esto es el 1 versus 1. Por riña, que es la segunda variante como un elemento normativo inmersa o inscripta en el tipo objetivo, se entiende el acometimiento de varios contra uno. Recuerdan que cuando hablamos de riña dijimos que el acometimiento tumultuario estaba protagonizado por varios, más de dos de un lado, y no uno del otro lado que resista, sino tumultuario en el sentido de agresores y agredidos. Aquí, en la agresión, son varios contra uno, y ese uno u otros, o más de uno, se limita no a acometer también contra los inicialmente agresores, sino que es una actitud pasiva, una actitud de defensa, o sea, evitando ser golpeados, pero sin golpear, en una actitud de protección, de guarecimiento, porque si adoptan una defensa activa, se trataría de una riña. Esto es, puede haber, o sea, no se exige que el grupo agredido sea de muchos. Puede ocurrir que en un contexto de riña se den varios dentro del grupo agresor y uno el agredido, pero en un contexto de agresión, o varios en el grupo agresor y varios son los que se defienden pasivamente. La multiplicidad de personas desde el lado pasivo de la conducta en la agresión, desde ya que es indiferente, o sea, puede ser uno el agredido o más de uno. Lo que
caracteriza y resignifica la agresión frente a la riña es que estos que son agredidos son pasivos frente al ataque, no devuelven golpes, sino nos corremos hacia la hipótesis de la riña. La agresión entonces también debe ser espontánea, debe responder al impulso de la particular decisión de cada uno de los agresores. Aquí debemos descartar la ausencia de un concierto previo en términos de preordenación al hecho. No se trata entonces de aquellos que se ponen, claramente esto les tiene que quedar, de acuerdo previamente para matar o lesionar, en cuyo caso entran en juego las reglas comunes de la participación y debemos ir a leer las disposiciones del artículo 45 y subsiguientes de la parte general de nuestro Código Penal. La Corte Suprema de Justicia ha señalado, y este es el fallo Antiñir, sobre el cual algunos esbozos significativos he hecho, es un fallo muy extenso, donde tiene votos discordantes. De hecho, brega por la inconstitucionalidad del instituto el doctor Carlos Fait. Ese es el voto significativo sobre la decisión de entender que es un tipo penal inconstitucional por resultar violatorio del principio de culpabilidad. No es la postura que termina triunfando en esa decisión argumentativa esbozada por la Corte Suprema, pero es importante a la hora de analizar este artículo y siempre con una mirada crítica puesta en las disposiciones penales. Para eso nos tenemos que manejar con principios, y aquí el principio que se observa hackeado es que si colocamos en la bolsa de autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, básicamente lo que habría es una afectación tolerada en términos de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal del principio de culpabilidad. Y la Corte Suprema, en este precedente Antiñir, que ya lleva varios años de su dictado, concretamente desde el año 2006, dice o señala que entre sus exigencias típicas, en consonancia un poco con lo que la doctrina ha propuesto al analizar esta figura, requiere que los autores intervengan directamente en la riña. Es un supuesto de riña el de Antiñir, el espectro fáctico hablaba de una riña. Entonces, la exigencia de que los autores intervengan directamente en la riña, que ejerzan violencia sobre la persona del ofendido y que esas vías de hecho, en alguna medida, hayan tenido cierta idoneidad causal general en relación con el resultado. Dicho en otras palabras, dice el precedente de la Corte, lo que no se sabe con precisión es quién o quiénes de los protagonistas causó tal o cual golpe que, aisladamente considerado o en su valoración conjunta, en definitiva, terminó produciendo en ese caso del precedente el deceso de la víctima. Sobre la distinción en el número de intervinientes de la riña de la agresión, parte de la doctrina afirma que en el acometimiento recíproco es suficiente con la intervención de por lo menos 3 individuos. El acometimiento recíproco, estamos hablando del supuesto de la riña, mientras que en la agresión sería necesaria la presencia de 4 personas en atención del diferente mecanismo de ejecución, es decir, que actúen 4 personas porque los que agreden deben ser por lo menos 3, o sea, más de 2. Yo sobre esto que ustedes pueden encontrar en algunos libros entiendo que es una distinción aparente. Ya se los he dicho, si bien el tipo penal habla de que en la riña tomen parte más de 2 personas, con lo cual el número de 3 bastaría, más allá de que se ubiquen 2, porque aquí van a estar acometiéndose recíprocamente 2 y 1, y en este caso hasta incluso puede estar difuso quién resulta o quién se encuentra colocado en el rol de víctima. Lo propio vale para la agresión. No veo por qué el distingo de exigir 4 individuos como mínimo en el caso de la agresión, porque dijimos que ahí sí se ve activamente o bien palmariamente el aspecto de que aquel o aquellos que están del lado pasivo del contexto fáctico, esto es en la agresión, los que reciben la agresión, puede ser uno o más de uno, eso es indiferente, en el sentido de que cuanto menos
puede conformarse con 3 el supuesto fáctico, o sea, 2 que agreguen a un tercero que pasivamente se resiste, ocurren lesiones graves, gravísimas o leves o la muerte del agredido en el contexto de la agresión, y tenemos 2 personas que de súbito y sin poder determinar cuál fue el que le aplicó la letalidad mortal del golpe, si ocurrió un resultado lesivo o o ocasionó con su obrar la lesión al cuerpo o la salud en la extensión de los artículos 90, 91 u 89, si no lo podemos definir, básicamente estamos en el supuesto de agresión. No podemos identificar al autor de la patada letal o al autor que le provocó el debilitamiento permanente del órgano del agredido. En ese sentido, exigir o conformarse con la exigencia de 3 personas para la riña y 4 para la agresión me parece que es una distinción más aparente que real. La hago mención porque la pueden encontrar como exigencia de algunos autores. Esto es que se conforman para la riña con mínimo 3 personas participantes en el evento y para la agresión exigen 4 personas. En lo que respecta al aspecto subjetivo del tipo, se trata de un delito, ya lo dijimos al principio, doloso, que se refleja en la necesidad de una intervención dolosa, tanto en la riña como en la agresión. La doctrina insiste, y esto quiero machacarlo y que a ustedes le quede a la hora de estudiar la figura, en la indeterminación de la finalidad de los agentes, quienes deben actuar queriendo desplegar violencia, pero sin proponerse en conjunto ningún resultado concreto, sumado a la espontaneidad propia de la riña y de la agresión, que importa la ausencia de toda preordenación, de disponer la actividad para el logro de un determinado resultado. Es relevante esto, visualizarlo desde el aspecto subjetivo, porque para ello, o en consonancia con ello, se impone descartar que se trata de un caso de participación. Estaríamos frente a un caso de participación cuando la muerte o las lesiones sean realmente la obra común de varios, a quienes puede identificarse como autores o como cómplices de ese resultado, querido y buscado, que quieren no solamente, en ese caso, una comunidad material de acción, sino también una convergencia intencional. Cuando esto ocurre, en el caso concreto, y esto hay que bajarlo al llano, no corresponde la aplicación de la figura de la riña. Al hablar de la consumación, decimos que es necesario para este tipo penal que se produzcan los resultados lesivos en términos de muerte o lesión, que no permite o no habilita la tentativa. Y respecto de la participación criminal, machaco y vuelvo sobre esto, los intervinientes responden, en este caso, en calidad de coautores, pero sería posible la participación en calidad, tal vez, de inductor o cooperador, en un grado, esto si bien es una postura aislada, no podemos dejar de mencionarla. Finalizar diciendo que no basta para la aplicación de esta figura del artículo 95 que no conste positivamente quién fue el autor de la muerte de la víctima o el causante de la lesión, que es uno de los presupuestos, dijimos, un tipo de presupuesto que denominamos negativo de la figura, pero no es el único. Debe resultar indudablemente que en la agresión de varios contra uno la muerte sea una consecuencia causal de ese accionar que solo tiene de común su exteriorización objetiva. Cuando la muerte, en cambio, es la obra común de todos, y quiero machacar sobre esto, es decir, cuando convergen hasta el resultado las intenciones comunes de todos, se trata indudablemente, estamos hablando de otra cosa, de un verdadero caso de participación criminal que se rige por los principios y penalidades propios de la misma. Participación criminal que obviamente requerirá un encuadre dentro de la figura de los artículos 79, 90, 91 o 89 del Código Penal. La noción de convergencia choca, se contrapone de bruces con aquello del acometimiento súbito que dijimos, el concierto súbito y sobre todo lo tumultuoso, pero más que con lo tumultuario que hace a la cuestión de la imposibilidad de identificar el autor, entendemos que convergencia intencional con el recaudo que choca de bruces en este tipo penal es con el evento súbito, no preordenado y sin una finalidad específica.
participan simplemente en la riña o en la agresión, toman parte, no saben para qué, pero golpean. Eso les tiene que quedar, golpean y con un resultado lesivo en el cuerpo o en la salud, dañoso para el cuerpo o en la salud o de muerte. Decirles que la figura del 96 la pueden ustedes encontrar regulada en algún manual que lean, en algún código comentado, como lesiones leves en riña, precisamente porque el artículo 96, que se complementa en sus recaudos de todo lo que hemos visto al analizar el artículo 95, dice que si las lesiones fueran de las previstas en el artículo 89, la pena será de 4 a 120 días de prisión. Claramente es un artículo que su lectura debe completarse con las disposiciones del artículo 95 en cuanto a tomar parte, a que tienen que ser más de 2 personas, y en cuanto al resultado, que en este caso se proyecta en lesiones leves del artículo 89. Con estas explicaciones en un tiempo que creo que resulta lógico, advierto que consumí 31 minutos para el dictado de 2 artículos de estas 2 disposiciones. He completado lo que es los lineamientos básicos de los tipos penales que sancionan el homicidio y las lesiones en riña. Es muy extenso el fallo Antinier. Si en caso de un examen, en preguntas teóricas a ustedes les llegara a tocar lesiones en riña, es muy importante que se munan de los criterios básicos y orientadores que Antinier, que es un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dado para la supervivencia de esta figura. Se los podemos preguntar. Decirles que el próximo video con contenidos temáticos de la asignatura va a ser subido el día miércoles, seguramente ya con figuras propias de los delitos contra la libertad. Vamos a empezar con el 140, que tiene que ver con el sometimiento a la condición de servidumbre, con las 3 variantes comisivas que prevé el 140 del Código Penal. Luego hablaremos de la privación ilegítima de libertad en su variante básica, hablaremos de las agravantes, hablaremos del secuestro coactivo y una mirada comparativa con otras figuras que trae la ley penal, para dejar luego, siempre dentro del capítulo de la libertad, para una nueva clase distinta de esta que he reseñado en sus contenidos, hablar de las figuras de trata de personas y los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, y hablar en una cuarta clase, los delitos contra la libertad son muy amplios y sus consideraciones bastante importantes para desarrollarla en un video único, dedicarle una clase a hablar del delito de torturas, de desaparición forzada de personas, severidades, vejaciones y apremios ilegales. Bajo esa órbita o panorama, ya les anticipo que van a tener su eje los próximos videos educativos, que van a tener su fecha de subida el miércoles próximo y el sábado próximo, que va a ser, el sábado es 4 de abril y el día miércoles va a ser 1 de abril. Decirles también, o recordarles que si ven en el día de este video en el día de hoy, recuerden que mañana y el jueves tenemos las clases a través de la vía interactiva del Instagram, donde van a tener contacto directos con profesores adscriptos a las asignaturas, que les va a poder evacuar las dudas que vayan teniendo. En el día de mañana está dedicado al tema de delitos contra la integridad sexual, y el día jueves previsto para que se desarrollen las figuras de portación y tenencia de armas de fuego. Así que con esto vamos a ir avanzando en el dictado de las clases, en la coyuntura de la emergencia, que entiendo se va a prolongar cuanto menos hasta el 13 de abril, o a nivel educativo tal vez con una proyección más extensa. Que tengan buenas tardes y a disposición para evacuar consultas también por vía del canal de YouTube. Muchas gracias.